Hola gente, bienvenidos nuevamente a Sin Miedo al Éxito. Disculpen, se nos cayó el internet, se nos cayó el sistema, así que todo, por todos lados, por YouTube, por Facebook, por Twitch, un desastre. Pero acá Julio lo solucionó, acá empezó a andar de nuevo y volvemos con todo. Ahora nos dejamos un ratito con el corte institucional. Y volvemos en un ratito nomás volvemos, Somos Sin Miedo al Éxito, acordate, La institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Ceferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Buenas, mi nombre es Carmela. Soy Abril, soy Brian. Y hacemos Sin Miedo al Éxito. ¡Es Sin Miedo al Éxito! Así que si no le tenés miedo al éxito, Los miércoles a las 4. por Radio Don Bosco, Actualidad, música, diversión y buena compañía. www.salesianorg.edu.ar /radio o también por www.twitch.tv/Radio Don Bosco. Sin Miedo al Éxito. ¡Es Sin Miedo al Éxito! Préndanse y vayan viendo toda la energía y toda la diversión que tenemos. Para aquellos que tienen sonidomanía, hay una sola cura para sus males. Seguir clavados en nuestra sintonía. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Escucha bien. El sonido especial que buscabas ya está. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. ¡Es Sin Miedo al Éxito! Volvimos a... Sin Miedo al Éxito por Radio Don Bosco. Y tuvimos algunos problemitas Remarcando. que no estaban bajo nuestro control, pero se solucionó por fin. No tardó mucho, por suerte, que no vamos a estar acá. El tiempo se nos acorta y la verdad que no nos gusta mucho esto. Hoy trajimos para hablar, Así que estamos hablando de las tradiciones del Día de la Tradición. Y queríamos saber si ustedes, gente del chat, tiene tradiciones en su casa, si ustedes suelen hacer algo cada tal día de la semana, o si por el Día de la Tradición se juntan a comer, no sé, torta frita, empanadas, hacen algo. Coméntenos que nosotros vamos a estar leyéndolos, Comenten. Ya me diste Y hambre. hablando de días nacionales, en Estados Unidos, como ya he nombrado alguna vez, hay días nacionales sin sentido, ¿viste? Tiene un día para todo, todo lo que te imagines tiene un día. Y hoy es el día del cupcake de vainilla, el muffin de vainilla. Entonces todo en Estados Unidos se ponen a hacer muffin de vainilla. No sé. Es rarísimo. Es rarísimo. Y también es el día del código de área. ¿Qué significa? El código de área es como que acá tenemos el 9400, ¿viste? ¿Viste cuando vos compras algo por internet y tenés que poner el código de área? Es como el código del... No sé si del departamento, Código postal.
Claro, el código postal, el código de área. Los estadounidenses son más raros. Sí, viste, pero se divierten, se han de divertir con días así locos. También es el día de la serie Plaza Sésamo. Ay. Sí, es el día de Plaza Sésamo. Esos fueron los que hay más, pero los que más destaqué fueron estos que me parecen una locura de raro. Una locura. ¿Cómo sigue Oscarme? ¿Qué tenemos para avisar? ¿Qué tenemos para avisar para que la gente tenga en cuenta? Bueno, que ya se lo deben memorizar ya. La feria de platos. ¿Feria de platos o feria de ropa? No, feria de platos. ¿Feria de platos? Feria de platos de quinto año. Sí. Quinto año. Vamos a ver si estamos dejando una imagen. Sí, ahí estoy cargando. Entonces se perdieron varias cosas, chicos. Rarísimo. El sistema. De plato, dice. Feria de platos. Ah, está acá. Ahí lo van a ver en pantalla ahora, Ahí estamos. ¿La feria de platos sabes por qué la hacen? Para juntar fondos para ahora, para la fiesta de cena de egresados. Riendo la cena de egresados. Son ¿Está? los lunes, martes, jueves y viernes. De 5 a 6:15 en la entrada al colegio. ¿Viste cuando vos salís cuando los nenes, si vos tenés hijos de primaria, salen del colegio y ya están los platitos de afuera? Es un todo planazo rico. eso. Sí, yo a veces me re enojaba porque no podía comprar. Y todo se veía tan rico, pero cada vez que llegaba algo era delicioso. Siempre se pasan los chicos de quinto con los platos. Mira que nos toca a nosotras. Hay piojitos de mar arriba de las comidas. Riquísimos, se los llevan rapidísimo. Vuela. Bueno, luego de remarcar eso, Perdimos un montón de mensajes, chicas. ¿sí? Perdimos mensajes. Sí, un montón. Perdimos mensajes, pero vamos a repasar los que tenemos. Recordemos que fue un corte, chicas, un corte ajeno a nuestro control, una intermitencia de internet y bueno, nos dejó un ratito afuera, che. Acá tenemos un mensaje de Pepe Y que nos dice por Facebook: lo ideal sería poder tomar mate y comer una torta frita. No estaría mal el plan, Las tortas fritas son riquísimas, ¿viste? Las que hacen en el colegio, porque viste que a veces hay una convivencia o algo que donde tenemos que estar todos y hacen tortas comer fritas. una torta frita. Una gana, yo quiero una convivencia de cuarto, ¿sabes? Yo quiero, desde que nos dijeron que van a dar tortas fritas, no ¿sabes sé. que dejamos de la tradición? Porque ya estamos llegando a fin de año. No la deben, la tenemos que Mete agua dar ahí, así, es la como tenemos que dar así, descarte. Claro, más vale. Y acá en Twitch también nos está comentando Camilo. Una tradición que tengo es juntarme con mi pareja todos los domingos. La pasamos muy bien. ¡Oh! Qué linda tradición. Mira tradición, me encanta. Me encanta. Tradiciones con pareja, divino. Un saludo Camilo. Sí, salud Camilo. No, acompáñanos. Recuerden que nos pueden ver por Twitch, por Facebook, por YouTube y por la página web del Salesiano, que es www.salesianorg.edu.ar/radio. Solamente que por ese lugar y por YouTube no pueden estar comentándonos y comunicándose con nosotras para comentarnos lo que sea, para participar de preguntas, para participar con nosotras. Todo. Y vamos a mandarle un saludo a Abril. Abril, que solemos ser 3 acá en el estudio. Abril tuvo que ir a algo con el médico, así que le decimos un saludo y espero que esté todo bien. Que esté la próxima. Y Se la espera. Y nada, la esperamos la próxima. Esperamos estar las 3, A veces nos pasa que estamos 2, que no estaba la otra, que falta una, que falta la otra. No, pero igual siempre estamos remándola para que todo salga bien, Bueno, hablando de lo de Masterchef, otro programa de cocina, porque claro, es pastelería. repostería. Claro, repostería. Es Bake Off. ¿Y ya terminó? Sí, claro. Sí, eso muy corto, pasó rápido el tiempo, ¿viste? Y ya estamos comenzando con Masterchef, una locura. Sí. No sé si terminó. Solo que Bake Off no es celebrity, son personas que tienen como pasión por la cocina. Que no son conocidas. Claro. Y que no es que se mandan tantas macanas como en Masterchef, que la mayoría no sabe cocinar, ¿viste? Un cago de risa. Bueno, hay algunos que no saben. O sea, y le meten magia, no sé cómo hacen. Son muy creativos en Bake Off, son muy creativos. Pero lo que o sea, me gusta el programa, pero lo que no me gusta es que es solo repostería y es como muy...
Claro, pero a mí me da ternura la repostería. Es como que tienen cupcakes, hacen tortitas, pero también tiene mucha complejidad la repostería. Sí. Tiene mucha complejidad. Contanos quién, ya terminó, ¿no? ¿Quién ganó? Sí, terminó o ayer, no, o antes de ayer. Cuando lunes. empezó Masterchef. Empezó Masterchef, termina Masterchef y comenzó la final. El lunes. El lunes. Bueno, el ganador, para los que no le vieron, perdón por decirle quién ganó. El ganador fue Carlos Martinic Cherry. Le dicen Cherry. ¿Y él qué era? ¿Sabes algo de él? No sé muy bien porque no veía, pero como mi mamá lo ve muy seguido, bueno, no muy seguido, lo ve, y es como, me cuenta y... Claro. Carlos Martínez. De Río Grande. De Río Grande, Tierra del Fuego. Es docente en una escuela primaria y coordinador pastoral en el colegio Don Bosco. ¿Mirá? Están en contacto con... Hoy tenemos Puerto Santa Cruz. Y Tierra del Tierra del Fuego. ¿La Fuego. vuelta donde están llegando? Impresionante. ¡Ah, ya! ¡Ay, Dios! En realidad estamos en todo el mundo saliendo en este momento, ¿sabían? ¿Sí? Si alguien nos quiere ver en Estados Unidos en este momento, Claro, sí, nos quiere ver. en China, la puede ver tranquilamente. ¿Mirá? También sé que nos están viendo desde San Juan. Y seguramente. En todos lados, Esto todos lados. tiene buena- Bueno, volviendo, Así que este es un es de nosotros, es el. Claro, de acá del colegio. nosotros no de este colegio, sino de obviamente O sea, Río Grande, pero Que es salesiano. Que cuente, que mande un WhatsApp. Ustedes tenían WhatsApp, igual no. Claro, pero acá tenemos a Carlos Martinic. no. Pero yo lo puedo conectar el WhatsApp acá, al aire. ¿Tenés el número? Si ustedes tienen un número, yo lo tengo nada. No, esta ahora es una celebridad. Está difícil para que la contactemos. Para conseguir el Pero número de Julio. sí, lo conoce. Sí, lo agarra. Bueno, volviendo a esto, este ganador, Carlos, se llevó 1.200.000 pesos y importantes electrodomésticos y artículos para Eso le cocinar. sirve. Supongo que con esa plata se abren su pastelería, siguen con lo que les Seguramente. gusta. Y si viste que no sé si fue el año pasado que hubo un drama, o el año pasado, que una de las ganadoras de Bake Off, que terminó siendo una pastelera que Sí, tenía su que decían local y que todo. no era, pero sí era. Y que después un lío tremendo con eso, que ahora se ve que los están investigando bien a cada uno, porque si no... Y se ve. Sí, por ejemplo, este no se dedica a la pastelería. No, sí, es docente. Docente y coordinador pastoral. Ah, vale. No deben ni tener ni tiempo. No, claro. Sí, pero se ve que todo lo que hizo fue muy lindo. La última competencia tenía que hacer una torta que represente su pasado, su futuro y su presente. O sea, estaba... Y de 3 pisos. Y vi uno que había hecho como una cosa rara, ¿viste? Como... ¿Sí? No sé, no lo vi. No, Julio, ¿no puedes poner las tortas del... La final de Bake Off? Bueno, a ver un segundito. Vamos a leer los mensajes de Twitch mientras tanto. A ver, Sudacas nos dice: aguante sin miedo al éxito. ¿Dónde está el piojo del agua? ¿El piojo del agua? ¿El piojo de mar? No está. El piojo de mar, o la piojo del mar principal se nos escapó. Ay, mira, Pero por acá adentro tenemos piojitos. Pepe, spoiler, van a tener una convivencia, así que espero que vayan. Mirá, Sí, ya hace obvio. bastante nos viene diciendo que vamos a tener una convivencia Sí, y yo sigo porque- esperando y no pasa. Sí. Pero sabes que lo espero con ansias. Y acá nos pregunta Camilo, ¿van a ir a ver a Camilo? ¿Me interesa ir a ver a alguno de los cantantes que van a ir a Gallegos? Y seguramente, porque mi prima va a venir a ver a Tini y seguro no llega. Ah, Tini. Uy, yo no puedo creer que venga Tini. Es el último programa, ¿no? Pero a Camilo quién? sí lo tengo que ir a ver. El de Meco. Sí, el de Bake Off, sí. Chicos, ahí El un del rato 7 del expone. 11, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. Lo podemos mostrar ahí un cachito. Bien. ¿Ahí lo ven? No. Estamos esperando a ver. Ahí sí lo veo, mirá. Ah, Wow. Re lindo lugar, todo con un campo afuera. Sí. ¿Sabes que hace poco pasó que en Bake Off apareció como un ratoncito por abajo? sí, bueno, yo vi y era como para que todos
capturen dónde estaban viendo. Era como una distracción. Claro, era como una... Fue planeado. No era una rata, sino una rata así de juguete. ¿En serio? Sí. Estaba asustada. Pero Igual, o sea, concentrándose pueden ahí. aparecer animales porque eso es como una carpa. Pueden entrar animales. Claro, así en el chiquititos. campo. Es divino igual. Re lindo cocinar en un lugar así. Encima se hacía de noche. Sí. Y todo con las luces. ¿no? Yo Divino. pensaba lo mismo. O sea, ojalá se hubiese estado quedando en el campo, ¿viste? Con la... re lindo. Qué lindo. Ahí vemos ahí tenemos a Carlos Martinic. Uy, hojaldre. No. Para que no lo... Última vez el delantal de Bake Off. Acá tenemos de todo un poco, en pantalla. Acá tenemos todo un poco. Mira qué lindo lugar, Me dan ganas de participar ahí solo por eso. Te juro. ¿Y dónde quedará para que tengan tanto espacio? Y debe ser algo cerca de Buenos Aires. Sí, sí. una chacra, algo. Con caballos, todo. Todo. Divino. Pero igual es medio feo. ¿Lo puedes pasar al final donde muestran las tortas? La última, ¿verdad? Claro. Es medio feo tener que estar ahí, o sea... Nervio. Claro, y además vivir lejos, porque eso debe quedar lejos. Sí, pero sabes que solamente el programa le debe pagar el viaje para que ellos vayan, supongo, sí. ahí. Si no. ¿Ustedes cómo le va la repostería, público? Coméntenos cómo le va la repostería, qué cosas les sale mejor, si hacen, les gusta. ¿Cómo? Ahora sí lo ven. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Esto fue la final? Sí. ¿Sí, ¿Así fue la final? Creo. Era una torta de 3 pisos lo que tenían que hacer. Muy prolija, lindo dorado, hay un entramado. Muy bien, Carlos. Ay, yo siempre que veo bacon me dan ganas de comer. Bien doradas Me dan las ganas de comer masas. y A ver no si tengo están nada dulce todos. en mi heladera, me pone 4, triste. 5, 6, 7, 8 Con todas las tortas capas. que hacen, todo Y lo que miren hacen. que te quedó súper brillante y los picos están altos. La verdad es que no me daba cuenta si eran. Parecía el que estaba de muestra. Se corta muy bien y se va escuchando Nos el estamos crocante de cada La capa. torta hojaldre es típica de Argentina también, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, no sé, yo no la he visto en otro lugar. Yo no quiero ni ver. ¿Por qué? Porque me tiento. ¿Sabes que está lindo que la confitería haga tortas? Vas a acabarían rapidísimo, ¿viste cómo se llevan todo lo que hay? Rápido. No. Carlitos, estéticamente están divinas. ¿Probaste las vainillas? Sí, probé las ¿Y qué que te quedan. parecieron? Me gustaron, quedaron más suavecitas. Sí. El color, el Acá craquelado, la comenten en Twitch, las alturas. Camilo. Me gusta la repostería, cuando la pero hace mucho corto, calor como para prender el horno. Me está imagino. bien el disco de Así abajo, que no la hago frescura mucho. de la frutilla. Es muy similar a la que viste cuando presentamos Sí, el desafío. acá. Vos te das cuenta que esto lo hiciste en 2 horas y media, ¿no? Sí, me sorprende que haya logrado 2 horas esto y en 2 horas media. y media. 2 horas y media. Nada. Carlos, se ve muy linda y prolija a simple vista, pero cuando la pruebo está perfecta también. Digo, la masa está Ay, ya. bien fina. Ya y lo podés sacar, crocante, Julio, me estoy hay un triste, me bajo a entramado, llorar. la manzana está en su lengua- punto, mi lengua que también es llora. clave y La fundamental. manzana está en su punto, dijo. No. Que me está cayendo a mí. Te estamos viendo acá ya. Ay, Dios. Y ya estamos cerrando el año, ya estamos en noviembre 10. Sí. No queda nada para el cierre de nota. El 3, ¿no? El 3 de diciembre se cierra todo. Estaba sacando cuentas hoy y, o sea, sacando los ¿cómo era? Los fines de semana, más los 2 lunes que no tenemos, 13 días nos quedan. 13 días. 13. 13 días. Hay que sacar todo ya, La gente que tiene mesa de exámenes tiene que estar a full. Hacer el me imagino. arbolito.
El arbolito de Navidad, ¿sabes que yo estuve viendo en TikTok que hay gente que ya estaba armando el arbolito de Navidad? Empieza en noviembre y termina en Halloween, está. ¿Sabes que están al pedo? Porque para hacerlo estar... Emocionadísimos, igual ya están desde octubre vendiendo pan dulce. O sea, los budines, pan dulce. Sí, viste que los hacen temprano a los pan Bueno, dulces. los supermercados ya están llenos de productos. Sí. Todo lleno, hasta Zona Franca tiene productos navideños. ¿Ya? Sí, ya tienen productos navideños. Tienen algo de decoración, para que tienen algo. No, todo full. Nos quedan ya trabajos prácticos de TCC, de Pepe, que capaz no El de... final. Que capaz no de un punto extra por... Sí, Pepe. Un puntito extra, por lo menos. Por la intención. Sí. Y de física, Ojalá, y también... Y nos queda el final, el trabajo final de MIAC y TCC con taller de oralidad. Mándenos, recen por nosotros. Tienen unas oraciones en el chat. Amén, para que nos vaya bien. Por favor. Por favor. Prendan la velita para que me hagan oraciones. Todos con velitas. Uy, acá salgo y me pongo a hacer repostería, gente. Sí. Vale que sí. Vale que sí. ¿Y cómo está el clima ahora? ¿Cómo va la cosa? Ahí les comparto, dame un segundito. Que ya lo tengo que poner en pantalla. Acá abajo siento calorcito, acá siempre está caluroso acá abajo. Acá. Yo estoy bien, ¿eh? Lo que sí siempre salgo con dolor de cabeza, es así, pero... Bueno, qué horror. Dolor de cabeza. Muy bien, ¿eh? Un segundito que está cargando, está muy lerdo el sistema. El sistema anda como quiere hoy. Problemas técnicos, gente. Sí, dame un segundo, ¿eh? Se está acomodando esto. Con un cachito Cambia. Aún una hora. bienvenidos a Sin Miedo al Éxito por Radio Don Bosco. Bueno, tuvimos acá unos problemitas para poner cosas en la pantalla, el sistema anda como quiere nuevamente, pero le vamos a recordar, esto no le vamos a avisar. Ahí volvió la temperatura, chicos.
Le damos para, se pone, ahí tenemos la temperatura en pantalla ya, ahora mismo. 17 grados dice el servicio meteorológico nacional. 17 grados dice el servicio Y en meteorológico. nuestra pantalla 16,1 dice, Claro, en pantalla ya tenemos otra cosa. Sí. Pero 17 grados, está subiendo nuevamente. Sí. Pero bueno, no va a llegar a 30 como ayer, ¿viste? Menos mal. Queremos avisar que el próximo miércoles vamos a estar haciendo un juego con ustedes donde se van a poder ganar una remera. Otra remera como la que ya estamos viendo en todos los programas. Una remera del Sale con el logo del actual del Salesiano. De color azul o blanco. Con detalle ustedes lo eligen. Y lo entregamos acá en el colegio después. Así que les esperamos la próxima a todos ustedes que se unan a los juegos. La otra vez fue buenísimo, hicimos un juego re dinámico fue. Un juego de adivinar la película al toque. Con fotos. Y con escenas de las películas. Y les fue re bien a todos. Entonces yo me sorprendía, hubo bastante gente y les fue bien. Pero se la llevó Héctor. Sí. Y se la llevó Héctor. Un saludo a Héctor, que gracias por haber participado esa vez. Y que también le vamos a mandar un saludo a la profe de geografía. un saludo a un saludo al profe de geografía. Nos dijo que hoy nos iba a estar viendo, Sí. así que espero que esté detrás de pantalla. Después vamos a ver. Después Mañana le vamos a preguntar de qué hablamos. Le preguntamos. También un saludo al profe de lengua. Ay, si estamos chupando la mía. Ay, Dios, qué Dios. Y nada, les recordamos que estamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde acá por Radio Don Bosco. Nos pueden ver por Twitch, por Facebook, por YouTube, por la página del Sale, que se los recuerdo, es www.salesianorg.edu.ar/radio. Yo estoy como, Abril está traumada con el número, bueno, yo estoy traumada con la página web. Tenemos cada una de nuestras cosas. Muy bien. Bueno. Bueno, gente. Ahí cargó, miren, ahí está el servicio meteorológico completo. Ahí Pedimos está. con el servicio meteorológico en pantalla. Hay que aguantar un poquito. 16.6, llegando a 7. Uy, hasta acá. Ahí también. No, pero está nublado, no hay sol. Sí, viste, está como raro. Sí, es el clima de Gallego, ¿viste? Uno nunca sabe qué esperar. Me acuerdo que años anteriores nevaba en primavera, ¿viste? Sí. Una locura. No, cosas que uno no se lo esperaba. ¿Te acordás en pandemia el año pasado cómo nevó? Sí, en pandemia nevó un montón. Este año no nevó mucho. No. Pero bueno, espero que el año que viene sí, porque viste los que nos vamos de gallegos, vamos a extrañar la nieve. Queremos que nos despida bien la nieve. Que nieva, que pueda nevar y que nos quedamos en la casa así, durmiendo así, pancho. Ay, con la nieve, ver la nieve, todo blanco, fuera divino, no. Sí, pero después un tema, viste, ir al colegio con nieve. Sí. Y está todo Cuidado que no te resbaloso. vaya para allá, Oye, en la vereda siempre había alguien que se caía. Caminando ahí por el centro del colegio, alguien siempre se caía. ¿Viste que nos vayamos despidiendo? Sí. Vamos mandándole saludos a los que se quedaron, a los últimos comentarios que tuvimos, a Camilo, a Sudaka, al profe Pepe. Y a las personas que nos están mirando acá y no se animan a hablar. Gente, anímense a hablar, que nosotros acá siempre lo vamos a estar diciendo con los brazos abiertos. Y nada, vamos a estar saludándoles y agradeciéndoles. Sin miedo al éxito. Claro, no tengas miedo al éxito y comenta, así como Pepe, así como Sudaka, así como Camilo y comenta, por Twitch o por Facebook y te vamos a estar leyendo nomás, Y atentis porque la próxima necesitamos los comentarios bien activos. Que se pongan firmes porque van a ganar una remera, Si se ponen firmes, ganan una remera, gente. Así que les recordamos nuevamente que somos Sin Miedo al Éxito por Radio Don Bosco todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Recordamos que nos pueden ver por YouTube, por Facebook, por Twitch o por la página del Salesiano, que es www.salesianorg.edu.ar/radio. Y nada, hasta la próxima, gente. Nos vemos hasta la próxima por Sin Miedo al Éxito. Por Radio Don Bosco.
fuerte, prohibirte entrar aquí en mi mente y no pensar que ya no estás. El éxito. Los miércoles a las 4. Por Radio Don Bosco. Actualidad, música, diversión y buena compañía. www.salesiano.rg.edu.ar/radio o también por www.twitch.tv/Radio Don Bosco. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Préndanse y vayan viendo toda la energía y toda la diversión que tenemos. Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Seferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos.